Vamos a entrar a la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 34 va a ser nuestro texto. Cuando empezamos a leer, hermanos, la palabra del Señor, principalmente en el libro de los Reyes y de las Crónicas de los Reyes, una de las cosas que vemos en estos libros de la historia, ¿no?, es que nos muestra que la mayoría de los reyes tenían un patrón. Algunos de ellos buscaban a Dios y se corrompían ante los ídolos. Y esto lo puede ver en la mayoría de los reyes. Y puede ver, por ejemplo, en algunos que solamente dice: y fulano de tal comenzó a reinar en tal año e hizo lo malo delante de Jehová y murió. Ese patrón usted lo va a ver. Ahora, pero también podemos hablar de hombres, hermanos, que se mantuvieron muy firmes en su reinado e hicieron cosas tremendas, cosas maravillosas, cosas que a usted y a mí nos pueden edificar hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 18 nos habla la palabra de Dios de Ezequías. Dice la palabra de Dios: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán, que significa esa cosa de bronce. Eso lo hizo Ezequías. Hermanos, Ezequías entra al reino, y el reino, Israel, hermanos, Judá, están adorando ídolos. No solamente están adorando ídolos, dice la palabra de Dios que la misma vara de Moisés le están poniendo incienso. Por si alguna vez se preocupaba dónde quedó el arca, estoy seguro que Dios la desapareció para que nadie se incline ante ella. ¿Por qué? Porque nadie se tiene que inclinar ante un mueble, porque nadie se tiene que inclinar ante nada que no sea nuestro Padre Celestial y su reino, su Hijo, su Espíritu Santo. Nadie de nosotros, hermanos, debe de doblar rodilla ante nadie y ante nada. ¿Sí me escucha? Porque estamos en un tiempo, hermanos, de fanatismo, donde la gente se está fanatizando en el trabajo, fanatizando, hermanos, en cosas triviales. Y hablo triviales porque si usted se pone a pensar en su empleo o en algo que le esté quitando el tiempo, la adoración a Dios, se dará cuenta que al compararlo con Dios, debería darnos vergüenza lo que estamos haciendo muchas veces. Porque Dios es digno de alabanza, digno de adoración, y Él es nuestro único amparo. ¿Sí me escucha? Después de Ezequías, mis hermanos, reinó su hijo Manasés. Y Manasés, dice la Escritura, hizo lo malo ante los ojos del Señor, reedificó los altares a los ídolos, y dice la palabra de Dios que le vino por eso una gran prueba. Y en esa gran prueba, benditas pruebas, ¿verdad? Y en esa gran prueba él buscó y se humilló ante el Señor, y Dios lo perdonó, restauró su reino, y él murió sirviéndole a Dios. Dice la palabra de Dios: murió Manasés y se quedó Amón su hijo. Y Amón, hermanos, volvemos a lo mismo. Dice la palabra de Dios: hizo lo malo delante del Señor y murió a los 2 años. Solamente reinó 2 años y él no se humilló ante el Señor. Después muere Amón y deja en su lugar, hermanos, a Josías. Y Josías, hermanos, comenzó a destruir los ídolos y se interesó en arreglar el templo. Y cuando ellos están arreglando el templo, hermanos, Josías tiene ese gran interés por mantener la adoración al único Dios verdadero. Y Josías, hermano, manda a la gente a que todo el dinero de la iglesia, del templo, lo que más se pueda recaudar, lo usen para reedificar la casa del Señor. Y mientras los sacerdotes, dice la Escritura,
andaban ahí arreglando las cosas del templo, ¿con qué cree que se encontraron? Con el libro de la ley. Entonces dice, hermanos, la palabra de Dios, que al encontrar la escritura, aquel sacerdote fue y le dijo al otro, y el otro va con el rey y le dice, ¿qué cree que encontramos? ¿Qué encontraron? El libro de la ley, porque no lo tenían. Josías solamente sabía por su padre, por su abuelo, mejor dicho, Manasés, que no era bueno adorar ídolos. Pero él no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos. Ni siquiera tenía el libro de la ley. Así es que, hermanos, se encuentran el libro de la ley y comienza a escuchar lo que dice el libro de la ley. Dice la palabra del Señor que el rey rasgó sus vestidos. ¿Sí me escucha? E inmediatamente dice la palabra de Dios que Josías dijo, hay que consultar al Señor. Hay que consultarlo porque algo se está haciendo mal aquí. La escritura, lo que nos está hablando la ley es algo que no hemos hecho, así es que hay que consultar a Dios. Y dice la palabra de Dios en nuestro texto, segunda de Crónicas capítulo 34, del versículo 21 al 27, dice la escritura: Andá, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira que Jehová ha caído sobre vosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salom, hijo de Tidba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las palabras con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que eches fuera todo espíritu de oposición, Señor, y que nos ayudes, Padre, a comprender tu palabra, Señor, a llevarla a cabo. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte. Tu pueblo dice un fuerte. Amén. Este mensaje se llama por pura misericordia. ¿Cuántos escucharon? Por pura misericordia. Y quiero hablarle en primer lugar. La venda se cayó. Josías, hermanos, dice la palabra de Dios que era de 8 años cuando él comenzó una relación con Dios. Él es un niño. Su padre no adora a Dios. Su padre no es cristiano, por así decirlo. Su padre, hermanos, él no busca a Dios, él está buscando, está metido en los ídolos. Pero Josías, dice la palabra del Señor, que a los 8 años comenzó a tener una relación con Dios, y fue esto lo que lo llevó a hacer reformas en Judá. Pero tal vez en el pueblo, hermanos, lo pudiera haber exagerado.
Él comienza a reinar y comienza a atacar a los ídolos, y yo me imagino que el pueblo lo ve exagerado. ¿Cómo se le ocurre al rey estar haciendo eso con nuestras tradiciones? ¿Cuántos escuchan? ¿Cómo se le ocurre al rey cambiar algo que nosotros hemos celebrado desde hace tanto tiempo? Nuestros padres nos enseñaron a adorar esta chalupa, este muñeco, lo que sea. ¿Cómo viene este y nos quiere cambiar? Yo me imagino, hermanos, que el pueblo no está contento con el niño, con aquel jovencito que está reinando, pero un jovencito muy centrado en Dios. Un jovencito, hermanos, que ha estado orando, que ha estado clamando a Dios para que le muestre qué hacer. Y él tiene bien en claro que la idolatría es muy perversa. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, él mismo, hermanos, está haciendo eso sin tener el libro de la ley. Él lo hace tal vez porque Dios ha puesto eso en su corazón, porque él tiene una convicción de que no es bueno adorar a nadie que no sea el Señor. Pero él mismo, hermanos, no tiene el libro de la ley. Él mismo no sabe qué tan grave es el problema del pueblo. Él mismo no sabe cuál es el problema de sus padres, porque no tenía el libro de la ley. Pero dice la palabra de Dios que encontraron el libro, y en ese momento se dan cuenta que por pura gracia seguían vivos. ¿Sí me escucha? Que por pura misericordia no habían sido consumidos. Ahora déjeme decirle, hermano, hermana, que cuando se comienza a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, nos damos cuenta qué engañados andábamos, en qué mar de tiniebla nos estábamos hundiendo. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, híjole, se da usted cuenta de cada tontería que hicimos, cada porquería que adoramos, cada cosa, hermanos, en la que no nos metimos y que nos estábamos volviendo enemigos de Dios. Estábamos ciegos espiritualmente, que cada vez que queríamos avanzar, lo único que sucedía, hermanos, es salir de un hoyo para entrar a otro hoyo. Y lo más triste, hermanos, es cuando una persona ya conoció el libro y aún no quiere hacer nada. Yo creo que eso es lo más peligroso. Josías no conocía la palabra. Josías está tratando de honrar a Dios en lo que le habían, o lo poco o mucho que le habían enseñado. ¿Sabes? Yo me acuerdo de cuando llegamos a la iglesia, y cuando estaba haciendo este mensaje estaba recordando la manera de pensar de su servidor, y yo dije: qué perverso, qué sucio, qué persona tan perversa. Y eso lo estaba diciendo de mí. Todas estas cosas yo pensaba. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, con Josías. De repente lee la palabra de Dios y dice: vamos a hacer algo, porque no tarda mucho en que si no hacemos algo, Dios nos va a derramar de su ira, porque la hemos regado muy gacho. Así es que cuando usted lee la palabra de Dios, hermanos, le va a caer muchos veintes. El Señor nos comienza a enseñar lo que es correcto. Este es el manual de vida del ser humano. Él nos dio este manual para que nos muevamos sobre esa dirección. No porque Dios, hermanos, sea un dictador y no quiera que nos salgamos de él, como dice el diablo. Claro que no. Este libro fue escrito para que usted y yo viviéramos una vida plena, llena de bendiciones. Obviamente el diablo tiene que sacar sus excusas, tiene que sacar sus argumentos, sus calumnias. Pero usted y yo debemos de entender que lo que habla la palabra de Dios es para nuestra edificación, para nuestra bendición. Y que cada vez que lo leemos, hermanos, o cuando venimos a Cristo y comenzamos a leerlo, decíamos: híjoles, y yo hacía eso, y yo hacía aquello, y eso, ¿qué nos ayuda a eso?
en que entre más lee la palabra de Dios, más conectado puede estar con Él. Mejor podrá hacer las cosas. Así es que en esta hora no estaría de más que todos y cada uno de nosotros reconociéramos que antes de Cristo éramos una bola de perversos. ¿O no más yo? En verdad. Y no hablo solamente de inmoralidad sexual, pero le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí éramos hechiceros, éramos brujos, éramos idólatras. ¿O no? ¿O no agarraba el huevito y se lo pasaba al niño? ¿O no fue a entregar a los hijos por allá no sé en qué ciudad? ¿O no ponía la sábila? ¿O no ponía esto? Ya no le digo porque lo vaya a hacer. Practicábamos brujería, practicábamos hechicería, éramos enemigos de Dios, y cuando leemos la palabra del Señor se nos cae la venda de los ojos. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no que San fulano para este problema y que aquel es el San fulano para aquel otro problema? Y ahí andábamos como locos siguiendo a uno y otro. No sabíamos que solamente en Cristo había salvación. Pero gracias a Dios ya lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? No sabíamos, hermanos, si andábamos detrás de cada muñeco, detrás de cada cosa. No, que si te levantas y andábamos en rituales, andábamos en cada brujería, en cada hechicería. Ay, que al niño el ojo del venado. Ya le quería sacar el ojo al suegro, a la suegra para ponérselo al niño, para que no sé qué cosa. ¿Cuánta brujería, hermanos? No éramos partícipes. Todavía hay por ahí uno que otro cristiano que le pone a los niños su hilito rojo. No, pastor, no es para eso. Eso es para que se ve bonito por su pielecita. Ajá. Y esa bolita que se ve ahí, es perla, nada más que se ve como de madera, pero es perla. Bueno. Y creyendo todavía en la hechicería, en la brujería, cuando leemos la Biblia nos encontramos que eso es abominación al Señor, que le da asco al Señor, que es repugnante al Señor, y que usted y yo formábamos parte de eso. Por fe digo formábamos, porque sé que ahora entonces quiero estar convencido en que ya no. Déjeme decirle, la idolatría lleva, hermanos, a la hechicería, y todo con el fin de ignorar al verdadero Dios. Para eso el diablo tiene a la gente en la idolatría, en la hechicería, para que ignoren al Dios verdadero, al Dios que obra milagros, al Dios que rescata familias, al Dios que perdona pecados, al Dios que puede darnos salvación. El diablo sabe eso. Por eso el diablo, cuando una persona está en problemas, inmediatamente le acerca: pídele a este mueble, él te va a ayudar. Porque el diablo tiene miedo que usted le pida al Dios verdadero. El diablo no le cuadra que usted vaya con aquel que pagó el precio por nosotros. Necesitamos, hermanos, entender que estábamos muy equivocados. ¿Cuántos me escuchan? Estábamos, hermanos, envueltos de toda perversidad. Pero cuando sentíamos que ya no podíamos, gracias a Dios, por eso dije hace un rato, benditos problemas, benditas pruebas, benditas llamadas de atención de Dios que nos hicieron clamar a Dios. Yo recuerdo, y se lo he platicado, cuando ya no aguantaba esa maldita depresión, yo grité al cielo y le dije: Señor, si eres real, muéstrate, glorifícate, yo te voy a servir por siempre. Por eso cada vez que le digo que ando desanimado, Señor, yo me comprometí, tú hiciste la obra y pues aquí estamos y le vamos a seguir. No, que es que te puedes enfermar, yo me comprometí con mi Señor, Él cumplió, Él me va a ayudar a cumplir. Y clamamos a Dios y fuimos rescatados. Y quiero hablarle en mi segundo punto: el Señor pagó nuestro rescate. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de nosotros, hermanos, estábamos deshechos. Y si usted está por primera vez en la iglesia o está llegando a la iglesia, usted sabrá que sin Cristo no hay para dónde.
Y más vale, mi hermano, mi hermana, que si usted está aquí, comprenda que no puede dar un paso sin que el Señor se involucre, porque puede ser un paso de fracaso. Necesitamos involucrar a Dios, caminar con Dios, que a donde quiera vaya su ángel, que a donde quiera vaya su respaldo, que a donde quiera que nosotros estemos, Él tenga esa protección, como cuando se movía el pueblo de Israel hacia el desierto, Dios dándole ahí una sombra en el día, una nube para que estuvieran frescos. Qué gran amor de Dios. En la noche una gran llama de fuego para que se pudieran caminar sin tropezar. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios, hermanos, al que servimos. No a un Dios que está clavado en una pared, no, le servimos a un Dios que está no en una cruz. Sí, la cruz fue el medio, pero Él ya no está en una cruz, Él está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Ese es nuestro Dios, un Dios sanador, un Dios que rescata, un Dios que escucha. Jeremías dice en la Escritura que tontos son los que hacen ídolos y los que creen en ellos. ¿Por qué? Porque pierden su tiempo llorándole a un ídolo, cuando ese ídolo no puede hacer nada. Es más, si ese ídolo lo necesita en otro lugar, lo tienen que mover los humanos. Al Dios que le servimos nosotros, dice la Escritura, el mundo es estrado de sus pies. ¿Cómo lo movemos? No, si Él mueve el universo, Él mueve el mundo. ¿Sí me escucha? Y estábamos, hermanos, acabados. Pero gracias a Dios, gracias a ese problema, gracias a esa llamada de atención, usted y yo, hermanos, pudimos ver la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Porque usted y yo, mi hermano, mi hermana, estábamos muertos, sin esperanza. No había nada que hacer por nosotros, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice la Escritura: y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nos rescató. En nuestro texto, Josías, hermanos, escucha lo que dice el libro de la ley y rasga sus vestidos. Y la mayoría de nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, debemos de pedir revelación para poder ver que estamos haciendo las cosas en orden, o tal vez andamos, hermanos, como estaba el pueblo en ese momento. Y dice la palabra de Dios que Josías, hermanos, se humilló. Qué poderoso, hermanos, cuando una persona reconoce sus fracasos, reconoce sus pecados. Pero qué triste que haya personas que nunca son culpables. No, pero es que yo estoy bien y no es por eso. No, yo estoy bien. Mire, hermana, esta situación así. No, pastor, yo estoy bien, gracias. Lo vamos a tomar en cuenta para la otra. Mire, hermano, que esto está bien, pastor. Y aunque la palabra de Dios lo está hablando, nunca son culpables. Ahora, el plan no es de culpar a alguien. El plan, hermanos, es poderse humillar ante el Dios Todopoderoso. Y ninguna persona podrá humillarse si no reconoce quién es. ¿Sabe? El mayor problema que tenemos en este mundo es el pensamiento que el diablo está trayendo a la sociedad de que puede ser ninguno de la humanidad es malo, todos son buenos, todos son casi perfectos. Y es un grave problema.
Dice la escritura, pero Josías se humilló y alcanzó misericordia y el favor de Dios. ¿Sí me escucha? Porque no solamente, hermanos, es importante alcanzar la gracia, la misericordia de Dios. Lo tremendo también es poder alcanzar su favor. Mire, la gracia es como cuando usted, bueno, somos una bola de pecadores y venimos ante el altar. Yo le pregunto, ¿Dios nos perdona? Sí, porque su gracia es grande, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero es mejor cuando una persona se humilla y se aparta del mal y alcanza el favor de Dios. Versículo 26 al 28 de nuestro texto. Dice la escritura, ahí en segunda de Crónicas, el 26 al 28 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro. Mire qué importante es oír, qué importante es guardar. Por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se conmovió. Esas palabras entraron a su corazón. No solamente entró por un oído y salió por el otro, entraron a su corazón. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Ahora el mensaje no es llorar, ni tampoco el mensaje es venir aquí a doblarse y a llorar. No, no, no. Eso es el llorar, y el llorar solamente es un reflejo de una humillación ante Dios, no un show. ¿Sí me escucha? Cuando una persona comprende quién es, se puede quebrar. Híjole, Señor, he sido tan desobediente, he sido tan malo a tu palabra. Y esa persona se puede quebrar. Y Dios, hermano, se acerca y lo levanta, porque Él es bueno y tiene grandes cosas para esa persona. Pero la persona que no puede reconocer, no hay nada que hacer. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo y comenzamos a escuchar la palabra de Dios, no sé usted, pero a mí me daba vergüenza. Me avergonzaba la palabra de Dios, en el sentido de que había cosas que yo estuve haciendo y que eso me convertía en enemigo de Dios. Y yo decía: híjoles, qué perverso hemos sido, qué malos hemos sido. Hemos deshonrado a los padres, hemos hablado mal de nuestras autoridades, hemos deshonrado a Dios, hemos adorado ídolos, hemos entrado en brujería, en hechicería. Cuánta cosa que son enemistad con Dios practicábamos usted y yo. Y David entendía esto, David sabía esto. Por eso dice el Salmo 103, del versículo 1 al 4: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y fíjese lo que dice aquí: el que rescata del hoyo tu vida. Y después, ¿qué hizo de rescatarnos del hoyo? Y el que te corona de favores y misericordias. Qué poderoso es nuestro Dios. ¿Cuántos me escuchan? Cuando comenzamos a estudiar y a entender la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que Dios no nos ha consumido por pura misericordia. ¿Sabe cuántos de nosotros pudimos haber muerto sin Cristo cuando andábamos en pecado? Pero por pura misericordia estamos aquí, por pura gracia. No porque somos buenos y porque le íbamos a armar no, por puro favor de Dios. Y a veces aún así nos preguntamos: ¿será día de ir a darle gracias a Dios? Claro que sí. Siempre tenemos que estar agradecidos ante Dios. Así que si tú permaneces, hermano, en pecado, déjame decirte, tal vez la gracia y la misericordia de Dios están ahí, sí. Tú estás en pecado y tú te arrepientes, ahí está la gracia.
Pero es poderoso cuando una persona, hermanos, es rescatada del hoyo y cambia su manera de caminar, se aparta del mal, obtendrá, hermanos, corona de favores y misericordias cada mañana. Y es poderoso tener el favor de Dios. Si te humillas ante Dios, no solo te perdonará el Señor, sino que también obtendrás su favor. Déjame decirte que Dios sigue extendiendo su mano para nosotros con mucha misericordia y favor. El Señor Jesucristo no ha venido, mis hermanos, porque el Padre espera que la mayoría de la gente, el mayor número, venga a la salvación. Y eso es por misericordia. Eso es pura misericordia. Y muchas veces, mientras Dios espera que la gente se salve, hay veces que los que ya están salvos esperan a ver si se pueden perder un rato. Qué triste. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Déjame decirte que aunque mucha gente sabe que Dios es misericordioso, rechazan la misericordia de Dios y con ella también su favor. El abuelo de Josías, mejor dicho, llamado Manasés, dice la palabra de Dios, hermanos, que era un idólatra. Y él, hermanos, se humilló, dice ahí en 2 de Crónicas 33, del 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo a ellos los generales del ejército del rey de los asirios, a los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, fíjese, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces conoció Manasés que era Jehová, que Jehová era Dios. Él se humilló. Él no rechazó el favor, él no rechazó la misericordia, él no rechazó la gracia. Y después de él vino Manasés. Desgraciadamente no podemos hablar lo mismo de Manasés, de Amón, perdón. Dice la palabra de Dios que después de esto reinó Amón, pero él rechazó la misericordia. ¿Sabe por qué? No se quiso humillar ante el Señor. Dice de 2 de Crónicas 33, 21 al 24, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés que había hecho. Pero fíjese aquí lo que dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó su pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Nunca se humilló, nunca atendió el llamado del Señor. Manasés, Dios le llamó la atención y Manasés cayó humillado delante de Dios. David la regó, cometió pecado, Dios le reprendió. Y David no se puso así como que no. David agarró y rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio. Señor, he pecado contra ti. Qué tremendo cuando una persona puede humillarse. Quiero hablarle en tercer lugar: da de gracia lo que has recibido de gracia. Hermanos, entre más conozcamos a Dios, más nos daremos cuenta de sus grandes misericordias. Cuando Josías, hermanos, escucha la ley de Dios, se dio cuenta de que por pura misericordia seguían vivos. Pero después de él, hermanos, vinieron otros reyes que dieron la espalda al Señor. Y dice la palabra de Dios que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Fueron llevados. Pero dice la palabra de Dios
que a su regreso, y eso lo puede ver en el libro de Nehemías, a su regreso de Babilonia, cuando Dios había cumplido la palabra que había dado, dice la escritura que en Nehemías nuevamente, Nehemías va y va a edificar el muro porque quieren que se reedifique ahí la ciudad de David. Así es que están edificando el muro, acaban el muro, ya se están yendo un remanente para Israel, y le dicen al profeta Esdras: lee el libro de la ley. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Esdras comenzó a leer el libro de la ley. ¿Y sabes lo que pasó? El pueblo se quebrantó. Se quebrantó porque estaban escuchando. Ellos no entendían por qué habían sido llevados a Babilonia. Y cuando comienzan a leer el libro, les cae el 20 y dice: o sea que Dios cumplió. Sí, Dios cumplió. Ellos no quisieron clamar por misericordia, ellos no quisieron estar delante de la presencia de Dios, ellos se apartaron de Dios. Y mira, muchos de nuestros males, mi hermano, mi hermana, han sido porque no nos hemos podido humillar ante el trono del Altísimo. A mí me da tristeza muchas veces que tratas de hablar con personas y esas personas no pueden escuchar la voz de Dios. Se está cauterizando su mente, tienen una manera de pensar, tienen su manera de servir a Dios. Y a veces se pregunta uno: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Será porque no nos hemos podido humillar? Dice la escritura en Nehemías 8 al 10. Nehemías 8, del 8 al 10 dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El pueblo está llorando y el sacerdote les dice, el profeta les dice: no lloren. La palabra de Dios no es para que traiga culpa a sus corazones. La palabra de Dios es para que puedan ver la realidad y apartarse del camino, apartarse del pecado. No es para que se vayan al otro extremo: por mi culpa, ya no voy a la iglesia porque soy un pecador, soy un bicho raro, Dios no me... No, estamos hablando de la misericordia de Dios. Él nos perdona. Y si usted ha venido aquí, a lo mejor usted viene lleno de suciedad, viene sucio, viene cargado de brujería, viene cargado de hechicería, tal vez viene cargado de inmoralidad sexual. Déjeme decirle, esta es la buena hora en la que puede usted pasar al altar y la sangre preciosa de Cristo le limpie. Este puede ser el momento. Hermanos, conocer la palabra de Dios no es para que haya culpa, sino para que veamos cómo hemos estado haciendo, cómo hemos ido caminando, y si vamos en contra de la palabra de Dios, nos pongamos firmes, caminemos bajo su voluntad, bajo su dirección. Y como Dios nos ha perdonado, nos ha mostrado su favor, usted y yo debemos de dar testimonio para que otros también vengan y reciban esa limpieza que usted y yo hemos recibido. El reconocer, hermanos, la misericordia de Dios, déjeme decirle, nos hace humildes. Cuando usted entiende y dice: híjole, cuánto la he regado, he sido cristino, he sido cristina, no he llevado mi vida como Dios me ha hablado, como Dios me ha estado hablando, no la he llevado. Y usted reconoce la misericordia y dice: pero Dios es bueno y aquí me tiene con una nueva oportunidad.
Y eso le hace humilde. Al ver la misericordia de Dios, hermano, nos ayuda a ser misericordiosos también. ¿Sí me escucha? En el libro de Mateo, capítulo 18, hay una historia. La historia de los dos deudores. Una historia muy conocida por todos. Y algo que me llama la atención, hermanos, ahí en Mateo 18, es que dice, están tratando el asunto del perdón. El apóstol Pedro viene ante el Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y es que se estaban pasando de lanza con Pedro, y Pedro decía: nada más dime 3 y de una vez voy que me ofendan las 3 y de una vez llevo el machete. Él esperaba de una vez cumplir la meta para que ya pudiera actuar. Pero Dios le cuenta una parábola y le dice: mira, se la voy a leer mejor. Mateo capítulo 18, en el versículo 23 en lo adelante. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ponga atención, este es nuestro Padre Celestial. El señor de aquel siervo, o sea, de usted y de mí, movido a misericordia, le soltó y le condonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Qué tremenda historia, ¿eh? ¿Por qué le cuento esto? Cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, Dios también nos ayuda a ser misericordiosos. Cuando tú entiendes lo que Dios te ha perdonado, no te pondrás tan espeso con aquellas personas que te han faltado. ¿Sí me escuchó? Cuando tú entiendes de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha perdonado, de dónde Dios te rescató y lo que Dios te perdonó, no te pondrás tan especial en decir: no, yo no le perdono. Yo no le perdono, porque entonces el Señor dirá: siervo perverso y malvado, yo te perdoné toda tu deuda, yo fui misericordioso contigo. Y tú no puedes perdonar que la hermana no te saludó, por favor. Tú no puedes perdonar que alguien te faltó al respeto. Tú no puedes perdonar que alguien hizo algo contra ti. Ahí estamos amargados y frustrados. Dice la palabra de Dios, y con esto ya andamos terminando, Segunda de Crónicas en el capítulo 7. Fíjense lo que dice. (7:14) Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes por qué muchas veces no hay sanidad en la tierra? No hay sanidad en tus finanzas, no hay sanidad en tus trabajos, porque tú no eres misericordioso, porque tú no has perdonado, no quieres perdonar. Disparas con los ojos, disparas con los labios, y a veces nos decimos ser hermanos, ser hijos de Dios, y no toleramos al hermano que está ahí al lado, a la hermana que está ahí al lado. Ay, no vaya a pegar la roña.
Y somos muy delicados muchas veces. Y por eso muchas veces no hay sanidad, no hay bendición de parte de Dios. Necesitamos venir a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, no solamente como Josías, cuando no tenía el libro de la ley, él trataba de hacer lo correcto, porque hay una moral, todos tenemos una moral, pero él no sabía cuál era la real voluntad de Dios. Él tuvo que venir al libro, y cuando vino al libro, se cayó la venda. Híjoles, ni siquiera era como yo pensaba. Yo pensé que los pecadores eran toda esta bola de idólatras, pero resulta que hasta yo estoy involucrado ahí. Hasta yo soy pecador y yo me creía justo y bueno. Y dice la palabra de Dios que Josías se humilló. Esa palabra entró a su corazón, se humilló delante de Dios. Y Dios le dice: te he escuchado y te perdono, no pasa nada. Terminó en victoria Josías. ¿Y cuántos Josías terminaremos en victoria aquí? Mi hermano, mi hermana, no importa lo que tú pienses acerca de tu moral. Si tú caminas en tus pensamientos, te vas a equivocar. Camina bajo la dirección del libro, bajo la ley, para que no sean tus pensamientos los que reinen, sino la voluntad de Dios sobre tu vida. Y si es la voluntad de Dios sobre tu vida la que reina, tú serás victorioso.